Pues qué tal, compañeros cromistas, nuevamente en otra entrevista más para nuestro medio de comunicación. Y estamos con Claudio Martínez, quien es el abogado, también aquí maestro, y están hablando sobre, hubo un panel y hablaron sobre la inteligencia artificial y el mundo laboral, ¿no? Claro. ¿Qué tan conflictivo es? Porque pues, dices, se puede llegar a todos, pero hay una brecha también de conocimientos, ¿no? Claro. Es lo mismo en México profundo a estar en la claro. ciudad. ¿Cómo solucionar esa cosa? Cirilo, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí en tu canal y a todos los cromistas que me escuchen. Sí, es crom, ¿verdad? Fíjate, lo que tocas es muy interesante porque uno de los mayores temas de la inteligencia artificial es el tema de la discriminación. La discriminación sistemática, ¿por qué? La inteligencia artificial es una herramienta nueva, es una herramienta que está creciendo muchísimo. Sin embargo, es una herramienta que, pues, al ser tan innovadora no es gratuita. Obviamente hay modelos gratuitos, pero para que tú puedas tener acceso a inteligencia artificial requieres de muchas cosas. Requieres de una computadora, un smartphone, una plataforma, y algo que se está generando mucho en el tema de inteligencia artificial es este sesgo. Como dices, México profundo, pues no todas las personas de un México profundo van a tener acceso a esta información, no van a tener acceso a todas las facilidades o a todo el mundo que te abre la inteligencia artificial. Entonces ese es un tema que pues hasta políticas públicas deberían de crearse para poder tratar de darle en el blanco a eso. Las leyes laborales con la inteligencia artificial también pues está complicado. Decían, a veces puedes utilizar esas para generar un caso, ¿no? Y cómo te lo recibe el juez, ¿no? Claro, fíjate, de entrada en México la inteligencia artificial todavía no está regulada. Existe un proyecto de ley que copia principios de la UNESCO y de Europa, pero aún no está regulada, y menos en cosas jurídicas. Hay gente que escribe sus memos o lo que sea a través de inteligencia artificial, y esto pues sí se puede usar, porque decir no uses inteligencia artificial sería tanto como decir no uses el internet, pero debe ser responsable. Si a mí la inteligencia artificial me dice, pues tal asunto dice tal, o tal autor dice tal, o existe esta jurisprudencia que establece este criterio, yo como abogado tengo la obligación de revisar esas fuentes. A final de cuentas, la inteligencia artificial te va a acompañar en el camino, pero no podemos dejar que haga todo el trabajo. También hablaron sobre el monitoreo de algunas apps que tienen sobre los trabajadores. ¿Podría surgir como un nuevo capataz digital? Sí, no, o sea, hoy en día el tema en derecho laboral que está en boga es el tema de plataformas digitales, es decir, personas que su trabajo se ve afectado por algoritmos o inteligencia artificial. Esto que mencionas es muy interesante porque aún no llegamos a esto en México, pero en Europa y en diferentes partes del mundo existe algo que se llama la subordinación algorítmica. Es esto que dices del superpolicía. Dicen que el Didi no tiene subordinación, pero la persona que trabaja en Didi o que trabaja en Uber o que trabaja en Rappi, pues todo el tiempo están siendo seguidos. Hay cámaras en sus coches, hay GPS que determinan dónde están, hay muchas cosas que sí generan este megacapataz. Y esa pregunta es muy interesante, ¿por qué? Porque hasta dónde llega. ¿Cuál es la protección de mi privacidad de datos? ¿Qué tanto pueden utilizar ellos en la información de dónde estoy, cómo estoy, de mi propio comportamiento para futuro? Entonces es un tema muy interesante y sí se podría dar. Se acaba de legislar, me parece, sobre la desconexión digital también. ¿Qué tanto hay que saber sobre eso? Pues fíjate, aún no se termina de legislar, es un proyecto de ley, pero ¿qué es la desconexión digital? La desconexión de trabajo literalmente es la desconexión laboral, no digital. La desconexión laboral, ¿qué significa? Que si yo quiero dejar de trabajar, tengo el derecho de tener recesos en donde mi patrón no me esté diciendo todo, no me esté hablando. Se reformó casi muchas partes de la Ley Federal del Trabajo. Se reformó el artículo 25, que establece ahora como obligación del contrato individual de trabajo determinar a qué hora, no solamente cuánto dura tu jornada laboral, sino tu desconexión laboral. A esta hora no me busques para trabajo, no me busques para nada más.
y ya existe la obligación, se reforma la obligación del patrón a respetar esta desconexión y existen ciertas sanciones y ahora no se respeta. ¿Por qué? Porque en México se ha dado mucho, especialmente para los abogados, que los patrones están ahí, y tú sí te fuiste a tu casa, pero el trabajo te sigue persiguiendo. Y para eso es la desconexión laboral, para que una vez que llegues a tu casa no tengan derecho a molestarte, de pedirte nada. Muy interesante. Maestro Claudio, la Hollywood nos ha dicho que pues, la inteligencia artificial y la robotización viene a desplazarnos. ¿Qué tan cierto es eso en algunas carreras? Vamos a tocar este tema con pinzas. ¿Qué es lo importante? La inteligencia laboral no nos va a reemplazar por completo, pero sí va a automatizar muchos trabajos. Por ejemplo, en el mundo del abogado antes, pues te ponías tú a escribir la demanda. Hoy en día puedes tú conseguir que la inteligencia artificial lo escriba y tú solamente revisar bien que esté la estrategia, que esté bien hecho todo, pero ya se empieza a automatizar. Yo creo que va a haber ciertos trabajos que quizás desaparezcan o cambien, pero también es importante pensarlo como en la revolución industrial. Van a desaparecer trabajos, pero se van a crear muchísimos nuevos. O sea, es un ejemplo muy burdo, pero antes de que funcionaran los inodoros, había alguien que se dedicaba a levantar los desechos. Y hoy en día ya es algo que se automatizó. Y va a ser lo mismo con la inteligencia artificial. Va a quitar trabajos, pero va a generar nuevos trabajos. Ojo que esto nos regresa a tu primera pregunta. ¿Qué pasa con el México profundo? ¿Qué pasa con estas personas que no tienen acceso? ¿Qué pasa con la desigualdad sistemática que va a hacer que, pues, de qué van a ser los nuevos trabajos? Que sepas base de datos, que sepas utilizar una computadora, pero ¿qué tal si no vives en una sociedad que te permita hacer esas habilidades? Hay que tener cuidado con la inteligencia artificial. Por ejemplo, se menciona de que te pueden poner tu rostro en otras cuestiones, sí, y para que a lo mejor te puedan correr de tu trabajo, te hacen que estés haciendo otra cosa que no debes y no sabes cómo comprobarlo tú. Eso se llama el deepfake. Para que existe una normativa, obviamente en Europa, no en México, que regula eso como un delito. Si alguien toma tu cara, tu cuerpo, tu forma y la reproduce en inteligencia artificial, si no hay tu consentimiento, es un delito. Pero como dices, ¿cómo lo compruebo? Y ahí pues vámonos a la típica, como abogado laboralista, ¿no? Que te dicen, fulanito de tal me corrió en tal lugar porque entrando a la fuente de trabajo. La manera de desvirtuar esos hechos es con otro hecho. Entonces, si a mí me dicen que el 10 de marzo yo no estaba trabajando y hay un video de mí acostado en la oficina, pues yo demostrar con hechos de que estaba trabajando, que estaba en este foro, que estaba haciendo algo. Entonces, pues es tener mucho récord de qué haces y cómo lo haces. Y hay que también tener jueces especializados en esa cuestión, ¿no? Sí, no solo jueces, todo. Ahorita sindicatos, abogados, jueces, todos tenemos que empezar a especializarnos en materia de inteligencia artificial. Es el futuro del trabajo viene para allá y es empezar, quizás no especializarte, pero empezar a entender cómo funciona. Porque, por ejemplo, hoy en día que las plataformas digitales pueden ser objeto de un sindicato, pues también el líder sindical o la persona del sindicato debe de entender cómo funciona un algoritmo. Entonces, es eso, es especialización. Maestro Claudio, una recomendación para los trabajadores que se van a enfrentar a esta cuestión con sus derechos laborales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Es, de entrada, estar muy actualizados en la ley. Buscar que sus líderes les ayuden a entender bien la alfabetización de lo que está pasando y que no se dejen, o sea, literalmente si llegan y te tratan de correr por algo que tiene que ver con una automatización, que te digan por qué, cómo y cuándo. Entonces yo diría eso, actualización y pues sí, actualización. Sería más que para los trabajadores, para los líderes, que le ayudan a los trabajadores a entender en qué mundo estamos viviendo hoy en día. No hay que tenerle miedo a la inteligencia. Nada, es parte de ti. No parte de, pues sí, yo no le digo inteligencia artificial, o sea, es inteligencia artificial, pero yo digo que la inteligencia artificial es una extensión de tu propia inteligencia. Así como ya es automático, antes a mí te cuesta trabajo escribir algo, ayudas escribes tus ideas como puedas, le pides a la inteligencia artificial, corrígemelo o dale estructura. No tenerle miedo a hacerlo tu instrumento de trabajo. Maestro Claudio Martínez, pues muchas gracias por la entrevista para Chrome Vanguardia Laboral.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y gracias, cromistas, gracias a todos por escucharme y contento de estar aquí, Cirilo. Pues nosotros nos vemos en la próxima entrevista.